tiene para poder ponernos todos al corriente. Voy a revisar un poco más de lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, vamos a partir de lo definiendo, después de haber visto la introducción de lo que viene siendo la parte de seguridad, que es seguridad. Ya, a ver, levanten la mano, ¿quiénes vieron eso? ¿Quiénes vieron? Sí, la mayoría, ¿verdad? Bueno, de todo lo voy a repasar, ¿no? Lo voy a ir un poquito rápido. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que seguridad es calidad de seguro. Y seguro está definido básicamente como libre de riesgo, siempre. Hablo yo de seguridad y me voy a referir básicamente a la parte de libre de riesgo. Pero el concepto va a abarcar no solamente la parte de lo que es seguridad, sino también lo que es seguridad de datos. Entonces tendríamos que hablar de lo que viene siendo los datos, ¿no? Que es algo que ustedes ya conocen también. Y los datos es en realidad un conjunto, constituye un mensaje sobre un determinado evento o fenómeno. Entonces, si quisiéramos hablar de seguridad de datos y conjuntar los dos conceptos, ¿cómo quedaría en la definición? Que también la veíamos, ¿se acuerdan? Decíamos entonces que seguridad en redes es mantener la provisión de información libre de riesgos, es decir, basándonos básicamente en el concepto de arriba, ¿sí? Y brindar servicios para un determinado fin. Sin embargo, comentamos que este concepto se queda corto, porque seguridad en redes no significa solamente proveer que la información esté libre de riesgo, aunque la información sea el activo más importante de la empresa. También lo comentábamos. Cuando hablamos de seguridad, no solamente nos vamos a referir básicamente a la parte de los datos, sino todo el entorno que tiene que ver con la parte de los datos, es decir, toda la parte de la infraestructura. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que seguridad en redes es mantener bajo protección, ahora sí, los recursos y la información con que se cuenta en red. Y esa parte, ¿cómo se va a hacer? Pues se va a hacer a través de procedimientos basados en una política de seguridad, tales que permitan el control. No solamente pensar en seguridad en redes, no solamente es pensar en la parte de la información, en que yo voy a cuidar solamente la información. Tengo que cuidar también la protección de los recursos, porque básicamente en muchos de esos recursos reside la información. ¿Se acuerdan de que hablábamos de que nada me servía que yo tuviera un firewall si el SAI no tiene la debida protección? Si alguien llega y sustrae un disco duro, o si alguien sustrae un respaldo, y pues básicamente eso, de nada me sirve tener mi equipo de seguridad si los recursos tampoco los estoy protegiendo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia contra este concepto contra el anterior, por ejemplo, Reina? Bueno, aquí habla ya no nada más de los datos, sino también de todo lo que es conlleva que está con la red. Sí. Y que Sí. y que aquí maneja o bueno, se indica lo que se llevan los procedimientos. Entonces hacer a través de procedimientos. Vas a hablar simplemente de procedimientos basados en algo muy importante que les he contado en políticas. Si no hay políticas de seguridad, no podemos establecer en realidad la parte de seguridad. Entonces es importante las políticas. Ahora, hablábamos también la vez pasada de qué queremos proteger, ¿sí? Y hablábamos básicamente de tres cosas, o de tres puntos importantes: el software, el hardware y los datos, ¿sí? El software, el hardware y los datos. Y decíamos que el software, pues es, recordando solamente el conjunto de programas lógicos que hacen funcionar el hardware, tanto sistemas operativos como aplicaciones. Y veíamos la importancia del software, que no solamente, que a lo mejor pudiéramos pensar que lo importante de lo que tengo que proteger son los aplicativos administrativos, pero se acuerdan que poníamos el ejemplo del antivirus, ¿no? Aquella compañía que compra un antivirus corporativo y que invierte una gran cantidad, no sé, 300,000, 400,000 pesos en licenciamiento para antivirus, y resulta que el encargado de informática o responsable de informática
se le ocurre sacarle un pequeño respaldo, ¿verdad? Y ese pequeño respaldo llevárselo e instalarlo en otro lado. Cuando se detecta que esa copia es pirata, lo que va a pasar es que tanto al verdadero dueño como al anterior pues, los van a bloquear. Y entonces para el que compró el licenciamiento eso resulta en una pérdida, porque entonces ya no está usando el producto precisamente porque fue mal hecho. No fue debidamente protegido. Eso es un ejemplo tan sencillo, pero que puede impactar económicamente a una empresa, ¿no? Y operativamente. Luego hablábamos del hardware, que es el conjunto formado por todos los elementos físicos de un sistema informático. Y bueno, aquí tenemos que proteger pues, todo lo que tiene que ver con la parte de hardware, discos duros, respaldos, switches, roteadores, todo lo que tenga que ver con la parte de la red. La parte de los datos, que es el elemento más valioso y tal vez el más difícil de recuperar en caso de pérdida. O sea, en caso de que los respaldos que yo tengo no estén debidamente o se hayan perdido, no estén, eso implica serios problemas. ¿Sí? Yo les he comentado, y les vuelvo a comentar, de menos fuera que levantáramos la plataforma, si un disco duro se daña, o se daña una parte del servidor, yo agarro se agarra el disco duro, se sustituye la parte, se vuelve a instalar la plataforma, se vuelve a instalar inclusive los manejadores de base de datos, las aplicaciones, pero si no tenemos la información, aunque hayamos recuperado de nuevo toda la infraestructura, pues de nada va a servir. Se va a impactar mucho el hecho de que yo le diga al usuario, pues ¿sabes qué? Vas a tener que volver a capturar lo que hiciste hace todo lo de 2 años. Imagínense la bronconona en la que nos vamos a meter. Bueno, ahora decíamos, ¿de quién proteger? ¿De quién proteger? Primero de las personas, ¿verdad? Hablamos, es decir, obvio, de las personas. ¿Y de qué tipo de personas? De las papas. ¿Sí? Bueno, personal de la compañía, precisamente, de ellos mismos tenemos que protegernos. Antes de pensar en Anonymous o en algún otro hacker, primero preocúpate por los que tienes adentro. Básicamente son los que pueden meterte más problemas. De gente ex empleada, de gente que se fue herida o se fue dolida de la empresa, y antes de irte te dejo un regalito, hay un drop en la base de datos. De los hackers, y hablábamos de la diferencia de un cracker y un hacker. ¿Alguien no sabe cuál es la diferencia entre un cracker y un hacker? ¿No? Ok. Un cracker es una persona que, a diferencia de un hacker que se